Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro sello Talk de esta semana. Tema muy importante para estos días, como es la validación de la identidad en estas épocas. La agenda del día de hoy, vamos a comenzar con François Lenz, que es el director de ventas para la región norte de Latinoamérica de View Security. Bienvenido, François. Gracias. Luego continúa César Santana, él es el presidente de GTEC. Bienvenido, César. Y luego continúa César Buitrago, que es el BDM de Oracle. Bienvenido, César. Gracias. Al final vamos a tener que contestar las preguntas que los asistentes pueden ir colocando en el chat de la reunión para luego al final contestarlas, y después que se contesten las preguntas que están en el chat, abriremos los micrófonos para las preguntas que se tengan ahí en vivo en este momento. Le cedo la palabra a Jaime Guerrero, nuestro country manager. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestros speakers. Bueno, por favor, simplemente un par de recomendaciones. Al principio hay un control de tiempo para los speakers para que tengan pues su límite es de 15 minutos, y si tienen alguna duda los integrantes de la audiencia pues la pueden escribir al chat general, ¿no? Con estas recomendaciones vamos a empezar con nuestro talk del día de hoy. Recordemos que estos talks son talks que piden los mismos miembros de la comunidad, que son de interés de la comunidad, y son también escuchados por integrantes de nuestra comunidad de nivel C. El tema, pues como ya lo vemos, es la importancia de validación de la identidad en épocas actuales, y vamos a arrancar con François Lenz. François Lenz es director para North of Latin America de la compañía BU, una compañía que se ha especializado en el desarrollo de software de ciberseguridad, y esta compañía tiene justamente un enfoque en la prevención del fraude y el robo de identidad, ¿no? François además cuenta con muchísimos años de experiencia en este sector tecnológico. Ha estado en algunas empresas como Deloitte, Microsoft, Cisco Systems, entre otras. François es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Lovaina y posee un MBA ejecutivo de ADEM Business School, y es nuestro primer invitado el día de hoy para comentarnos un poco qué pasa con los desafíos de seguridad en el día de hoy. François, bienvenido, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Jaime, y de nuevo mil gracias por la invitación. Si quieres pasamos a la presentación entonces. Bueno, para saludarle, efectivamente yo me encargo de la región norte de Latinoamérica, que incluye México, Centroamérica y Ecuador. Soy basado aquí en Quito, y a las órdenes, ¿no? A ver, el tema de la validación de la identidad en épocas actuales, y ahí podemos pasar al slide siguiente, Jaime, por favor. Es un tema bastante importante, ¿no? Porque estamos, sin entrar en ideas que todos los días podemos ver, estamos desde hace más de, si no cuento mal, desde hace más de 5 o 6 meses en esta pandemia que ha modificado, digamos, la vida de todos los ciudadanos de manera drásticas, reorganizando primero la parte familiar, ¿no? Trabajar, y ahí, Jaime, podrías hablar más que yo del tema de cómo, por favor, antes, por favor, el slide anterior. Gracias. De todos los temas de teletrabajo, de cómo organizarse a nivel personal con sus hijos que están también trabajando, asistiendo a los colegios, universidades remotamente.
cómo puedo seguir haciendo los trámites que estaba haciendo de manera digital. Entonces, estos tiempos efectivamente han traído una serie de desafíos, y han obligado al final del tiempo también a las organizaciones o instituciones, tanto privadas que públicas, les han obligado a ir hacia la digitalización que seguramente habían planificado un tiempo futuro, pero les ha obligado a acelerar, digamos, este cambio organizacional, ¿no? Y nos ha traído efectivamente, y ahí podemos pasar al slide siguiente, por favor, algunos desafíos a nivel, como les decía, de cómo puedo tramitar una serie de procesos de manera 100% remoto, ¿no? Y aportando además a estos nuevos procesos digital la complejidad de manejar la suplantación de identidad. ¿Cómo podemos asegurar a las organizaciones públicas y privadas que soy la persona que dice ser, ¿no? ¿Cómo puedo asegurar que cuando voy a pedir mi licencia de manejo a la ANT, cómo le puedo asegurar que soy François y no un usurpador, digamos, que viene de otro país y que quiere robar una matrícula, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos trayendo una serie de desafíos a nivel de trámites, ¿no? Slide siguiente, por favor. Relacionado a este tema de identidad digital, que quizás podríamos además definirla, ¿no? ¿Qué es la identidad digital? La identidad digital o la identidad relacionada a procesos digitales es un complejo, es una complejidad, un todo de varios elementos constituyentes del ciudadano. No únicamente su número de cédula, como lo podríamos pensar, no únicamente un tema de biometría facial, etcétera, pero realmente es un conjunto de elementos que constituye nuestro comportamiento en el mundo digital. Y eso involucra también elementos que vienen directamente de nosotros, ¿no? Que publicamos nosotros mismos en las redes sociales. Pero todo eso es constituyente de nuestra identidad digital. Uno de los temas, obviamente, desafiante es el tema de la firma digital, que veníamos en Ecuador conociendo desde los varios años igual, pero cómo podemos igual traer este tema de firma digital y relacionarlo con una identidad digital única del ciudadano. Slide siguiente, por favor. Y nos ha traído también otras necesidades, ¿no? ¿Cuántas empresas comerciales, cuántos comercios han tenido que repensar la manera con la cual están interactuando, tocando la vida de sus clientes? ¿Cuántas empresas han tenido que desarrollar aplicaciones móviles? ¿Cuántas empresas se han desarrollado comercialmente también? Los Tiptis, los Rappi, los Uber Eats, etcétera. Honestamente, en Ecuador no le conocíamos tan frecuente en nuestra vida. Ahora sí, y ahora obviamente estas empresas necesitan también poder contar con una identidad ciudadana de confianza para poder entregar también sus bienes y servicios al momento de relacionarse con el ciudadano. Slide siguiente, por favor. Y hay dos antes. Y por fin, entonces, toda esta problemática de identidad digital al final del tiempo ahora ha entrado o va a entrar aún más en nuestra vida, ¿no? Hasta para los temas de pagos en línea que estuvimos conociendo igual poco a poco con los bancos, pero se ha desarrollado aún más servicio relacionado a esta parte, ¿no? El slide siguiente nos permite de entender la importancia también de cómo ha afectado estas amenazas en nuestra vida. Lo que hemos visto, y eso es una fuente que menciono de Checkpoint, vía Dimensional Research, las amenazas online que más aumentaron durante esta pandemia son el phishing. Entonces, el phishing son sitios web típicamente que están hechos para robar informaciones credenciales del ciudadano. Los malware que directamente nos atacan en el lugar y los ransomware que nos piden además
cosas como plata o etcétera, cuando estamos interactuando con este ataque. Bueno, todo esto ha subido bastante y eso nos ha obligado a efectivamente repensar cómo las empresas deben poner, y ahí paso al slide siguiente, por favor. ¿Cómo debo pensar la ciberseguridad como parte central real del negocio ahora, ¿no? Entonces, ahí es un slide medio chistoso, obviamente, pero realmente la ciberseguridad se ha vuelto una parte súper central de la estrategia de empresa para proteger tanto la reputación de estas empresas que, obviamente, proteger la identidad de sus clientes y asegurar que las transacciones que puede ser financiera u otras, sean seguras, ¿no? Slide siguiente, por favor. Entonces, para eso vamos a definir el concepto de identidad digital ciudadana. Le había explicado un poquito, pero hay una diferencia capital entre la identidad digital declarada, que en general se compone, digamos, con elementos que conozco y que tengo, ¿no? Un username, password, a una identidad digital de confianza que va más allá de este básico que acabo de hablar, interactuando con elementos externos como elementos típicamente de registro civil, análisis de comportamiento, etcétera. Todos estos elementos van a constituir una seguridad, digamos, para estas empresas cuando interactúan con sus clientes y ciudadanos. Por favor. Slide siguiente. Y para eso, ¿cómo vamos a autenticar nuestra identidad? Ahí les estoy poniendo un slide recapitulado, que recapitula, perdón, los varios factores de autenticación que son necesarios para tener una autenticación robusta o una autenticación que podríamos nombrar basado en riesgo, ¿no? Entonces, en general, lo que está sobre qué estamos trabajando ahora con muchas empresas ahora es de ver cómo podemos llegar a un tercer factor de autenticación luego de haber conocido algo que conozco, que en general es una contraseña, un segundo factor que es el mínimo para reforzar las políticas de seguridad de las empresas, que es típicamente un token, como lo hacemos con los bancos, y el tercer factor que incluye temas de algo que soy, que son temas típicamente de biometría, ¿no? Slide siguiente, por favor. Y para eso también estamos trayendo nuevas tecnologías que permiten a través de los servicios digitales que las empresas están lanzando al mercado para justamente de nuevo interactuar con sus clientes de nueva manera, soluciones como los sistemas de enrolamiento seguro que van a permitir al final del tiempo de crear la identidad digital, de validar la identidad digital y de asegurar a las empresas que su nuevo cliente, cuando van capturando nuevos clientes, es realmente la persona que se dice ser. Y eso obviamente involucra varios procesos, varias etapas, como una registración remota, capturando un documento de identidad típicamente, poniendo capas de inteligencia artificial sobre el mismo documento para validar la autenticidad del documento. Vamos a interactuar con el usuario y capturar elementos de su personalidad, digamos, tipo voz, biometría facial, comprobar la fe de vida del usuario para poder luego validar esta identidad contra entidades o fuentes externas, como típicamente el registro civil, para validar al interno de las empresas estas identidades y poder seguir los pasos siguientes, ¿no? Ahí tenemos varios casos exitosos y quizás el último sobre el cual trabajamos para darle un ejemplo concreto fue en Bolivia para la entrega de los bonos de desarrollo relacionado al COVID. Como en el Ecuador y en muchos países hay una capa de la población que no necesariamente tiene muchos recursos y que recibe bonos de desarrollo, de sobrevivencia, etc. Y una de las maneras para poder entregarle y verificar la identidad de los usuarios, de los ciudadanos, era efectivamente de capturar su identidad digital remotamente, facilitándole el acceso a estos bonos
sin tener y sin obligarle a hacer colas en cooperativas, en oficinas de gobiernos, etcétera, donde hubiera podido tener, obviamente, riesgo de contratar el COVID, ¿no? Slide siguiente, por favor. Y todo esto centrado, digamos, es importante mencionar toda la parte comportamental y análisis de fraude atrás de eso, ¿no? Siempre centralizado o poniendo la atención en el ciudadano, vamos a poder, de manera adicional a la captura, digamos, de la identidad, ver un poquito el comportamiento o los casos fuera de comportamiento normales que podríamos conocer, y eso obviamente para controlar, digamos, la suplantación de identidad. Varias tecnologías existen, control del dispositivo desde el cual está transaccionando un usuario, comportamiento transaccional que se aprende poco a poco con Machine Learning, etcétera, etcétera. Slide siguiente, por favor. Y eso es quizás el último slide, y siempre hay que pensar, obviamente, a todas estas regulaciones que nos vienen de Europa, pero que igual que tenemos poco a poco en nuestras latitudes de protección de la data privada, obviamente, del ciudadano, ¿no? ¿Cómo podemos tener herramientas de seguridad eficiente, dando la libertad, obviamente, al ciudadano de aceptarles y de controlar, digamos, sus datos sin tener que llegar a un nivel de tipo Big Brother, digamos, ¿no? Entonces, todo esto era más que nada una introducción, creo que no tengo más slide, era una introducción que seguramente mis colegas luego van a complementar con elementos súper importantes. Les agradezco y me quedo obviamente a la disposición de la audiencia para más preguntas seguramente próximamente. Gracias de nuevo, ¿no? Bueno, muchas gracias, François, por esta interesante exposición, donde nos ha dado un recorrido por las nuevas validaciones de identidad y debidas al COVID, pues que se han desarrollado exclusivamente en estos días. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla para que al final nuestro panelista la pueda contestar. A continuación, vamos a dar la bienvenida palabra al ingeniero César Santana, presidente de YICTECH. César es ingeniero en electricidad de la SPOL, está especializado en planificación de sistemas de potencia y ha sido gerente de proyectos, en este momento es gerente presidente de YICTECH, pero también es gerente de proyectos de Security Data y del consorcio Sistor Telconet, de portabilidad numérica. Ha sido gerente también de proyectos de la multinacional 3M, tiene amplia experiencia en planificación estratégica y en desarrollo de nuevos negocios, así como en ventas, en mercadeo y finanzas, además en administración. Actualmente preside la compañía YICTECH, una empresa que desarrolla soluciones electrónicas de validación y que se ha convertido pues, en una empresa importante, sobre todo en esta pandemia, dándole soporte a su empresa filial que es Security Data de firma electrónica. Bienvenido, César, un gusto tenerte con nosotros. La audiencia es tuya. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos por su tiempo. Me confirman si el audio está bien, si el micrófono está bien. Sí, está muy bien, César. Adelante, por favor. Bueno, en realidad la identificación digital es algo que es de relevante importancia en estos momentos y ha cambiado la forma en que nos desarrollamos normalmente. Cuando en el siglo XX las instituciones trataban de darnos una identidad ante ellos, venía el Seguro Social y nos daba un código de identificación. Teníamos un número de pasaporte, un número de licencia de conducir, las identidades financieras con las que trabajábamos nos daba un número de cuenta y en realidad teníamos muchos números que nos identificaban.
a finales del siglo XX, en realidad eso se unificó de alguna manera, y todos estos documentos y todas estas entidades trataron de identificarse con un número único, que en el caso ecuatoriano era la cédula de identidad y en otros países el DNI. Y esa unificación en realidad mejoró la forma en que era atendido el ciudadano. Ahora, la identidad digital está pasando por los mismos problemas. La SENAE, que es la aduana de acá de Ecuador, nos pide que tengamos un token con firma electrónica para identificarnos con su ventanilla única. El SRI, cuando queremos facturar electrónicamente, nos pide una firma electrónica en archivo. Si queremos una póliza electrónica, probablemente nuestra aseguradora nos pida una firma a la que ellos llaman una firma electrónica simple. Nuestros bancos o nos dan un token o nos dan un toque de una tarjeta de coordenadas, y en realidad todo eso hace que tengamos todo un archivo de claves y todo un collar de elementos de hardware para poder identificarnos digitalmente. El gobierno ecuatoriano ha lanzado un proyecto que se llama Firma-EC. Firma-EC es un firmador que puede utilizar cualquiera de las certificadoras de firma electrónicas autorizadas acá en Ecuador en cualquier dispositivo, sea token, sea archivo, y permite interactuar entre instituciones y entre el ciudadano y las instituciones. Durante la pandemia, muchos ciudadanos, muchas empresas querían seguir trabajando y no contaban con factura electrónica, pero tampoco estaba el SRI funcionando. Y el gobierno abrió la posibilidad de que con firma electrónica uno solicitara poder facturar electrónicamente al SRI. Y en realidad, de mil personas jurídicas y naturales que mensualmente pedían facturación por medios electrónicos, se pasó a cerca de 10.000 suscriptores de factura electrónica. Pero estando cerrado el SRI, la firma electrónica ayudó de que también pudieran solicitarlo, entrar a producción en factura electrónica sin acercarse al SRI. Y en realidad, hoy por hoy, ¿ya? Tenemos muchos métodos de identificación digital, ¿ya? Y en realidad eso debe cambiar, ¿ya? Si cambias, por favor, el slide. En realidad, casi todos los métodos de enrolamiento, sea de instituciones públicas o privadas o financieras, te piden prácticamente los mismos documentos. ¿Ya? Y en realidad, como dijo François en su intervención, ¿ya? Uno de los problemas es cómo validas toda la información que te está entregando el ciudadano para decir que es él quien dice ser. Inicialmente, cuando comenzó a hacerse los enrolamientos para la emisión de la firma electrónica, simplemente decíamos, bueno, la firma electrónica tiene muchas seguridades y podemos utilizar la cédula como un elemento de validación de identidad. Pero la realidad del asunto es que entre el 2010 y el 2012 estuvimos siquiera 52 semanas al año sentados en algún juzgado por fraude aduanero. ¿Y qué pasaba? Nos pedía el juez, identifique la persona que solicitó la firma. Nosotros
entregábamos las fotocopias o la versión digital de la cédula que habíamos recibido de la persona. El juez posteriormente le pedía al registro civil, señores, ¿esta cédula es válida? Y la respuesta era no. Esa cédula no ha sido emitida por nosotros. Regresaban a nosotros y decían, oiga, el registro civil dice que esa no es la cédula. Esta cédula no existe. Bueno, contratábamos un perito, el perito decía, no, es la cédula ecuatoriana, tiene todas las marcas de seguridad que el documento tiene. Esto fue emitido por el registro civil. Bueno, para evitar eso, optamos por validar contra la base de datos del registro civil. ¿Ya? Y tenemos un servicio en el cual ellos nos entregan un documento en PDF firmado electrónicamente en que certifican los datos y la biometría que ellos tienen registrado en su base de datos, y adicionalmente un XML en el cual están estos datos también contenidos. Con eso nosotros ahora hacemos una validación biométrica con la persona que se acerca físicamente a nuestras oficinas o lo hace por videoconferencia. ¿Ya? Entonces, hacemos una validación por un sistema de reconocimiento facial para poder identificar apropiadamente al solicitante. Y definitivamente, si pones la siguiente slide, Jaime. Eso es importante, digamos, hay que incrementar cada vez más la seguridad con respecto a la identificación de las personas. ¿Ya? Intercambiar información con los diferentes entes de registro. El registro mercantil, por ejemplo, que se ha vuelto un cuello de botella para nosotros, porque si usted consulta la base registrada en la super de compañías, puedes encontrar un representante legal. Vas a la base del SRI y puedes encontrar otro representante legal registrado. Entonces teníamos que nosotros decirle al cliente, señor, ¿quién mismo es el representante legal? Por favor, necesitamos una certificación del registro mercantil que valide quién es el representante legal de su empresa. ¿Ya? Bueno, hoy por hoy, durante la pandemia se aceleró y prácticamente ya está por salir a producción un producto de la DINARDAP que va a permitir justamente intercambiar información entre las diferentes instituciones para que no haya estas inconsistencias de información. En realidad, GICTECH, si cambias de slide, Jaime, GICTECH es una fábrica de software, ¿ya? Encaminada a desarrollar productos que usan firma electrónica. GICTECH es parte del grupo Telconet, al igual que lo es Security Data. Y ustedes dirán, ¿por qué Telconet está metido en esto del uso de la firma electrónica? Bueno, en realidad, en el 2010, como un ejercicio muy simple, se hizo una exploración con respecto al uso de documentos electrónicos en la web. Y determinamos de que en realidad era importante que hubiera facilidades de transmisión y de identificación apropiada de los documentos. Y el método que encontramos fue la firma electrónica. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos en el 2010, en Ecuador habían cerca de 2.800 firmas electrónicas emitidas y todas eran de funcionarios públicos. ¿Ya? Cuando nosotros entramos, nos encontramos con que en realidad había muy pocos aplicativos de firma electrónica y básicamente porque no había la amplitud para poder desarrollar aplicativos de firma electrónica. Y de hecho la aduana, que era parte del Estado, tenía dificultades con Banco Central para poder
desarrollar lo que ellos llamarían la ventanilla única, que es un portal que permite intercambiar documentos electrónicos de uso aduanero, ¿ya? Para poder tanto importar como exportar. Hoy por hoy, el 100% de los importadores y exportadores ecuatorianos utilizan firma electrónica. Los abogados que quieran interactuar con la judicatura, hoy por hoy tienen que tener firma electrónica. Los médicos, tanto para facturar como para emitir certificados, recetas, necesitan firma electrónica. Entonces, ya hay un conglomerado, un universo de usuarios de la firma electrónica en Ecuador. Hasta el día de ayer, habían 202.544 certificados de firma electrónica emitidos solo por Security Data. Y no es la más grande de las certificadoras. ¿Ya? Security Data tendrá el 30% del mercado. Esto te da una idea de que hay 600.000 usuarios de firma electrónica hoy por hoy en Ecuador. Lo cual es un universo interesante, ¿ya? Para justamente tener una forma de validación. De hecho, ya la banca comienza a utilizar la firma electrónica en algunos procesos, ¿ya? Hasta hace poco, hasta justamente los días de la pandemia, Banco del Pacífico no aceptaba que un cliente con firma electrónica autorizara débitos automáticos. Durante la pandemia tuvo que hacerlo a carreras. Ya hoy por hoy, casi el 100% de los bancos permiten de que tú autorices débitos automáticos con firma electrónica. En el caso de un banco específico en Ecuador está utilizando con sus clientes VIP firma electrónica. Es decir, para todo lo que es la interacción de sus clientes con el banco, utiliza firma electrónica para solicitudes, para pagos, para autorizaciones de débito, todo con firma electrónica, pero solo está encaminada hacia los clientes VIP. Durante la pandemia, el gobierno ecuatoriano dio a 2 instituciones financieras la posibilidad de acceder a un crédito VIP para incentivar el aparato productivo. Bueno, estas instituciones financieras para ese producto están utilizando firma electrónica con sus clientes, ¿ya? Y para eso utilizamos un producto desarrollado por GICTECH, que es contrato electrónico. Y eso en realidad ha cambiado un poco muchos aspectos de la vida diaria. Durante la pandemia hubo bastantes acuerdos laborales que fueron tramitados en estas entidades de mediación. Ya, bueno, los centros de mediación utilizan un producto que es como un contrato electrónico, ¿ya? En el que interviene el centro de mediación, la compañía y los empleados, por ejemplo, para llegar a un acuerdo sobre la reducción laboral, reducciones de tiempo y ese tipo de cosas. Bien. Hoy por hoy, los roles de pago, ¿ya? Sobre todo en el sector de telecomunicaciones, que hay bastantes ingenieros, gente de soporte, gente administrativa haciendo teletrabajo, firman los roles de pago con firma electrónica. Y ha sido un sinnúmero de cosas que han hecho que se incremente exponencialmente el uso de la firma electrónica. En agosto del 2019, nosotros emitíamos 5.000 certificados de firma electrónica mensuales. El mes pasado llegamos a 30.000 y este mes probablemente llegamos a 40.000 certificados de firma mensuales. ¿Ya? Entonces, da una idea de que se está generalizando la firma electrónica como un método de identificación digital. Bueno, eso es básicamente lo que quería exponerles. Muchas gracias por su tiempo.
Bueno, muchas gracias, César. Interesante. Creo que las diapositivas te quedaron con muy poca información respecto a toda esa valiosa información que nos ha dado la experiencia de César en este tema de firma electrónica y una experiencia real dentro del mercado ecuatoriano respecto a este producto y a cómo se ha ido moviendo con la pandemia. Muy, muy valiosos estos criterios que han sido tomados pues, de la vida diaria, de la vida real de una empresa que se dedica a este tema. Bueno, a continuación tenemos a César Buitrago de Oracle. César, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. César, temas, tiene una maestría en seguridad de la información y tiene una experiencia en la aplicación de tecnologías para el desarrollo de proyectos. Tiene también experiencia en disminución de riesgo, análisis de infraestructura y arquitectura de soluciones. En la compañía Oracle, una importante compañía en el mundo, se ha ocupado cargos de preventa y arquitectura y comerciales. Y actualmente está en el equipo de BDM, ejecutando iniciativas para la adopción de tecnologías Oracle en toda la región. Damos la bienvenida a César. César, muchas gracias nuevamente. El auditorio es tuyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, yo quisiera complementar la charla que han hecho pues, mis dos colegas en el panel con un tema sobre todo asociado a las tendencias que nosotros vemos en el mercado de las identidades y un juicio de valor que queremos dar como un nuevo panel de control empresarial que debería ser bastante bien considerado por las organizaciones, sobre todo por un cambio tan brusco como el que tuvimos en este momento en temas de operaciones, en temas de procesos, en temas incluso donde veíamos cosas muy buenas, sobre todo en términos tecnológicos, donde se aceleraron muchos procesos, donde se cambiaron cosas positivas y donde de hecho se vio muchas cosas que nos estaban haciendo en el pasado, pero que de alguna forma se pueda balancear, que de esto tan bueno debería continuar, y si esto de verdad fue tan bueno, ¿cómo lo podemos mantener? Entonces, voy a iniciar y con el siguiente slide, quiero mostrarles entonces cuáles son esas tendencias de las cuales queremos hablar nosotros. Y sobre todo, más allá de tendencias, es básicamente mostrarles qué es lo que está ocurriendo con el momento tan crítico que estamos viviendo, pero sobre todo eso qué significa para las organizaciones. Y en términos de seguridad, y aunque puede ser muy global, el tema de identidades también tiene que ver mucho en este punto. Por ejemplo, las cargas de trabajo tecnológicas continúan creciendo más distribuidas y más heterogéneas, y sobre todo en la pandemia mucho más. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que tan simple como que una organización tuvo que volver sus terminales, sus ambientes comerciales, probablemente muchos ambientes de soporte a el mundo remoto. Cosas por el estilo significan probablemente nueva adquisición de tecnología, nuevas aplicaciones o soportes que tenían que darle a esos mismos usuarios con cientos de complejidades nuevas que probablemente ni los usuarios ni las personas encargadas de soporte de tecnología conocían. Y sobre todo las aplicaciones o las organizaciones siguen creciendo, y el tema de heterogéneo o de distribuido tiene que ver sobre todo con dos puntos. Cada vez son más específicas las aplicaciones de industria, de procesos, cada vez son menos las aplicaciones que cubren cada más cosas dentro de las organizaciones. Una aplicación significa un proceso más, un control extra donde se debería controlar y tener en cuenta seguridad, pero sobre todo donde debemos seguir teniendo control de los usuarios y de las personas que hacen parte de la organización. Es decir, si antes teníamos 10 personas utilizando 3 aplicaciones y esas 3 aplicaciones tenían el conocimiento de quiénes eran esas 10 personas y qué hacían dentro de la organización, pues supongan si ahora no son 10 personas sino 20 y no son solamente 3 aplicaciones sino 6, y ahora imaginen si no son 100 sino 1000 y
no solamente 6 aplicaciones, sino 20. Y más ahora porque la adquisición de aplicaciones no depende mucho de la preparación física de las organizaciones, pues también tenemos las ventajas de todo el tema de la nube, donde se habla mucho de la flexibilidad, de la independencia de la capacidad de la infraestructura, pero tal vez de alguna manera se olvida ese punto de qué pasa con la seguridad, sobre todo qué pasa con las personas y con la identidad de la gente que yo ya tenía, que ya conocía en un ambiente local y que ahora quiero que eso sea transversal para todo lo que hoy en día tengo. Ahora, los clientes hoy en día tienen más de 100 controles de seguridad y ahora supongan o imagínense cómo sería esto en los ambientes virtuales remotos que ahora se volvieron casi que la nueva normalidad. Si 100 eran los controles de seguridad antes de pandemia, estoy seguro que este número debe haber subido mucho más. Y la experiencia de usuario sigue siendo muy crítica. Esto porque lo menciono, seguramente siempre han escuchado y las personas que están en el ámbito de seguridad habrán escuchado más de una vez la queja de ¿por qué tendré que poner más de una letra, un número especial, un código para una contraseña? Es el ejemplo más básico, claramente sabemos que es entre más complejo, más protección, pero también queremos hablar sobre si tenemos en cuenta a los usuarios cuando hablamos de seguridad. Estamos pendientes de ese trade-off del que siempre hemos querido hablar, de facilidad de acceso, de no importa dónde estés conectado, pero aún así estás protegido, pero igual la experiencia que tienes va a ser por lo menos igual a que si no tuvieras temas de seguridad. Hablamos de esto, por lo menos lo tenemos en cuenta. Y por supuesto hablamos de que esto no es más que hablar de ese nudo que están viendo en la imagen como un punto de complejidad. Y claramente, si aumentamos la complejidad, aumentamos la seguridad. Es el principal enemigo de la seguridad para nosotros, es la complejidad. Y de hecho, uno de los factores que hemos visto es que esta aceleración digital casi que está dejando a un lado esta parte de la seguridad y más que a un lado, la está dejando atrás. Hemos notado que este tema contractual de las organizaciones, sobre todo desde el punto de vista procesos, actualización, transformación, pues tuvo una aceleración muy adelantada a lo que esperábamos en posiblemente otros años. Y eh, siempre se pensó o siempre hemos pensado que esa aceleración se hace con un enfoque donde podamos dar resultados, donde podamos hacer ese cambio que queremos hacer, donde podamos abrir esa línea que queramos abrir y en el camino vamos cumpliendo con los esquemas de seguridad, vamos cumpliendo con las regulaciones e incluso vamos adaptando lo que se quiere ver en términos de seguridad y ahí entra en este capítulo pues el tema de identidades. Es como pensar que las aplicaciones van por un lado y el tema de seguridad son parches o aplicaciones o actualizaciones. Definitivamente es un error. Y un ejemplo para eso, me gustaría pasar al siguiente slide, lo podemos ver en el sector financiero. Y es pensar cómo para ellos de hecho, el efecto COVID y la pandemia, pues también fue una oportunidad de acelerar muchas cosas que no habían hecho en un futuro, que tenían que hacer, que los clientes y sus usuarios le estaban pidiendo, pero que definitivamente no lo tenían como prioridad. Este es el ejemplo que quiero mostrarles porque esta aceleración digital está dejando a un lado el tema de la seguridad, o por lo menos no están avanzando en el mismo paso que quisiéramos. Y aquí les muestro 3 ejemplos de por qué nosotros vemos esto en este momento. Básicamente, los bancos siempre están pensando en una barrera impenetrable para defender sus datos, para tener cada vez más capas de seguridad, para evitar intrusiones, para poder responder cada vez más rápido a las brechas de seguridad. Por lo menos eso es lo que siempre hemos esperado o lo que queremos ver
en los controles de seguridad en una organización financiera. Pero también tenemos estos resultados de esta encuesta hecha por McKinsey, donde vemos sobre todo 3 puntos importantes. 2 tercios de todas las organizaciones están gastando menos de lo esperado en temas de seguridad. En el segundo, vemos que el porcentaje de infraestructura que ya está parchada o por lo menos que tiene un parche por debajo, vemos que muchos de los encuestados no tienen información al día o por lo menos con infraestructura básica, parches básicos de infraestructura. Y una de las más críticas es que 2 tercios de toda la infraestructura podría ser atacada. Y volvemos al punto de que pareciera que el afán por responder a algo que se volvió prioridad de un momento a otro está dejando a un lado lo que significa crecer de manera segura. Y eso es lo que nosotros queremos ver como un nuevo panel que tenemos que tener en cuenta. Y para eso estamos presentando, o por lo menos nosotros quisiéramos verlo, como un panel que se pudiera tener un panel principal, un nuevo panel de control donde se pueda acelerar, donde se pueda cambiar, donde se pueda llegar a esas nuevas metas de cambios efectivos de una aplicación, de un nuevo proyecto, de una nueva forma de operar, pero con un control que queremos siempre tener en cuenta. Y eso es lo que quiero presentar en el siguiente slide, con cuál es ese nuevo panel, o por lo menos qué es lo que deberíamos contemplar en ese nuevo panel. Primero, debemos pensar lo que ya les habíamos dicho, que, tanto como el mundo on-premise como el mundo en cloud va a seguir dando operaciones, incluso el tema híbrido va a poder seguir siendo parte de las funciones que los clientes van a tener. Ahora, como ya no es tan preciso o esos límites físicos o lógicos ya no existen, las organizaciones básicamente están desconfiando o están adoptando controles de accesos estrictos donde la desconfianza es el valor por defecto, incluso para aquellos que ya están dentro de un perímetro considerado seguro. Y otro punto que hablábamos, sobre todo en temas regulatorios, es que el panel o la idea es que la infraestructura de seguridad o de identidades pueda cada vez más ayudar a saber qué tanto están cumpliendo con regulaciones y sobre todo cuál es esa brecha de controles o de aspectos que hacen falta para cumplir con esas regulaciones. La idea es que exista un panel de control que pueda tener esa información. ¿Cuándo estoy cumpliendo? ¿Cuánto estoy incumpliendo? ¿Qué me hace falta para poder tener ese control? Y sobre todo, para que esos cambios puedan tener una historia o puedan tener un control específico. Y ya para terminar, me gustaría mostrarles entonces qué es lo que debería tener ese panel de control que nosotros llamamos la seguridad. Está en el siguiente slide. El siguiente slide les va a mostrar entonces los principios o qué es lo que nosotros quisiéramos para adaptarnos a este mundo que cambió, sobre todo específicamente en el control de identidades. Como les habíamos dicho, el tema de cero compromiso, sobre todo tiene que ver con no dejar nada por default y tampoco utilizar algunas plantillas de controles específicos de identidad de accesos, no sé, que sean en otras aplicaciones, con otros usuarios. De hecho, el punto es poder hacerlo cada vez que una nueva aplicación, un nuevo proceso, poder detallar qué es lo que se necesita. Poder reforzar el principio del privilegio que sigue en el mismo camino. Entre menos privilegios y entre menos capacidades tengan las organizaciones o los usuarios dentro de las organizaciones, menos riesgo. Priorizar la experiencia del usuario, que tiene que ver no solamente con cambiar lo menos posible cómo las personas interactúan con sus aplicaciones, sino sobre todo que ellos mismos también puedan tener un control sobre su identidad, cosas que además le puedan permitir a ellos hacer
muchos aspectos por sí solos. Pedir autorizaciones, por ejemplo, hacer algunas modificaciones de los aspectos que han pedido para otras aplicaciones, por ejemplo, darse de baja o de alta dentro de un sistema sin necesidad de esperar a procesos muy largos y complicados. Es parte de lo que queremos incluir dentro de la experiencia de usuario. Sobre todo también habilitar alternativas dependiendo del caso de uso, pero que los clientes o usuarios o personas que están controlando la identidad sepan que tienen esas capacidades. Alternativas como, por ejemplo, tienen unos ambientes en la nube, tienen usuarios que tienen funcionamiento 95% móvil, remoto en algunos otros lugares. Ok, tenemos muchas formas de identificar cuál puede ser la mejor solución para ellos, con el mismo fin, controlar la identidad, asegurar esa identidad y poder hacerlo transversal, como ya se los voy a mostrar en el último slide. Claramente para soportar ambientes locales, híbridos o clouds en estándares abiertos, y como lo estábamos viendo acá, este sería entonces el panel, o más bien el panel de control del cual les acabo de hablar, de infraestructura de identidades. Se basaría en este, que es nuestro aspecto, bueno, nuestra suite bandera de todo el control que estamos viendo, o todo lo que significa proteger identidades en el mundo de la infraestructura. Hablamos de proteger empleados, contratistas, partners o socios, o incluso clientes de la misma organización, en ambientes locales, nubes privadas, nubes nuestras como nubes de un tercero, o incluso también proteger aplicaciones SaaS. Y también, como yo les venía mencionando, proteger ambientes o proteger identidades en tu web, móvil, incluso también identidades no humanas como sensores en el mundo del IoT, códigos y también aplicaciones legado. Y simplemente para terminar, imagínense esto como una de las soluciones que nosotros tenemos, que se pueden adaptar de manera tradicional con ambientes o con un licenciamiento en ambientes locales o on-premise, o también se puede adaptar como una solución cloud que está también disponible como parte de nuestros servicios. Esto era lo que quería mostrarles desde el punto de vista de Oracle. Si tienen alguna pregunta, estamos disponibles. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, César, por esta interesante charla, dentro de que ha cubierto algunos aspectos técnicos respecto a los nuevos desafíos de seguridad. Entonces, nosotros de inmediato vamos a pasar, por razones de tiempo, a las preguntas. A ver, estoy revisando en este momento. Por favor, si tienen alguna pregunta. En este momento no surge ninguna pregunta todavía. Muy bien, entonces vamos a dejar de... No hay ninguna pregunta, vamos a dejar de compartir la pantalla. Listo. Listo, aquí estamos. Muy bien, yo le preguntaría a François, ¿cuáles son los desafíos, cuáles ves tú, François, que son los desafíos para el futuro? O sea, en este futuro inmediato, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué otra cosa tenemos que seguir? Tenemos que seguir, como lo decía César, que mirando que los gobiernos sigan también avanzando en sus procesos de digitalización, tenemos que seguirlo haciendo nosotros, o tenemos que hacer una mix de las dos cosas. No sé si nos puedas contestar esa pregunta. ¿Cuál sería tu criterio, François? Sí, bueno, uno de los desafíos de la identidad digital, obviamente, es de ver cómo se puede proteger los datos de los ciudadanos, ¿no? Hemos visto varios casos en el pasado que se había robado un montón de data personal, ¿no? Y cómo dejar el usuario la libertad de tener el control sobre estos datos personales, ¿no? Eh, es un poquito el objetivo que nos viene de estas normativas tipo GDPR de Europa,
pero siempre se queda un desafío importante de permitir al usuario cuando él quiere hacer un clic, hace un delete de sus datos, ¿no? En tal o tal base de datos de tal o tal entidad. El otro desafío, creo, es de ver cómo podemos lograr a que una entidad central, que debería ser un registro civil típicamente, pueda crear un sistema de identidad digital único, ¿no? Y ver cómo todas estas herramientas que hemos hablado tenga una sola fuente y que al final del tiempo se maneja una sola identidad digital. Yo diría esto de manera rápida, ¿no? Hablar de la identidad digital se puede hablar muchas horas, obviamente, pero de manera rápida sería estos elementos. Bueno, sí, muchas gracias. Interesante. Tengo una pregunta, dice, hablando de identidad digital, ¿cómo se puede manejar la firma digital de documentos y qué tan válido es cuando un usuario presiona un botón de aceptar a miras de un posible repudio posterior? Por ejemplo, si acepta un débito automático o acepta un servicio digital. No sé si tal vez César Santana, que maneja el tema de firma electrónica, nos puede ayudar con esta pregunta. Ya, en realidad es un tema crítico en la parte legal, ¿ya? Porque cualquier mensaje de datos en realidad tiene validez legal, ¿ya? ¿Cuál es la traba con respecto a eso? ¿Ya? Es que en realidad se necesita un peritaje para aprobar que la transacción fue hecha por quien debió haber hecho la transacción, lo que no ocurre con la firma electrónica, en la cual el poseedor de la firma electrónica es responsable completamente con respecto a su uso. ¿Ya? Ahora, yo quisiera ampliar un poco lo de François. Yo considero que efectivamente debemos ir hacia una identidad única. ¿Ya? Ahora, si tú comentabas del robo de los datos personales y todo eso, bueno, eso es mucho más fácil en una entidad pública que en una entidad privada. ¿Ya? Y definitivamente yo creo que el camino es la delegación de ese tipo de cosas a entes privados que puedan actualizar sus sistemas de seguridad con bastante agilidad, que puedan invertir en nuevos sistemas, actualizándolos apropiadamente, porque esto tecnológicamente envejece muy rápido. Nosotros empezamos en el 2010 y ya vamos por nuestra quinta plataforma, ¿ya? Comenzamos con una extensión de firma que tenía 512 bits, hoy tenemos 2048 y estamos por salir con 4096 bits, ¿ya? Pero eso lo puede hacer una empresa privada, una empresa pública es muy difícil, ¿ya? O poner un panel de control para los accesos, para que todos los que interactúan con la información que yo poseo esté apropiadamente protegida. También eso requiere constantemente estar innovando y renovando, ¿ya? Y sinceramente yo veo a las entidades públicas muy lejos de eso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, para empezar, quisiera preguntarle a César Buitrago si Oracle está pensando lanzar una solución de todas esas maravillas que nos dijo, que consoliden todos los puntos o los temas en un producto de estos que nos tiene acostumbrados a Oracle, como su base de datos que es tan robusta, que si nos puede dar una predicción de si primero si van a lanzar ese producto, y segundo, si es que lo van a lanzar, si la respuesta es que lo van a lanzar el propio Oracle, ¿cuándo lanzarían? ¿Cuándo tendríamos ya la sorpresa de que tenemos un producto de esa naturaleza, un producto único? ¿Te refieres a un producto asociado a firmas electrónicas y sí, autenticación digital? Sí, correcto. La respuesta es aún no, pero siempre hemos manejado como esa estandarización para integrar esa parte con procesos de terceros como lo que menciona César
y François, sobre todo porque al final tenemos como tres grandes pilares en el mundo de identidades. El primero, identidades donde hablamos de aprovisionamiento de usuarios, desaprovisionamiento, la parte de self-service para que un usuario pueda pedir un nuevo acceso a una aplicación, por ejemplo. El segundo es muy grande, que tiene que ver con accesos, donde hablamos de single sign-on, por ejemplo, de accesos federados, donde se pueda tener un control de acceso de personas en las aplicaciones con un criterio adicional, por ejemplo, poder identificar si una persona está conectándose hacia las aplicaciones desde Bogotá, y si después lo intentó hacer desde Nueva York, poder identificarlo y saber si eso está ocurriendo. Y una tercera parte que tiene que ver con el control de directorios, que abiertamente es la competencia que tenemos más de frente contra el directorio activo de Microsoft. Y yo creo que es ahí donde se podría acercar un poco más el tema de firmas y control de ese proceso. Pero ahorita más que todo intentamos rodear al cliente en esas tres verticales y lo que falta poderlo integrar como una parte, digamos, complementaria con otras actividades de terceros. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo en virtud del tiempo veo que ya estamos terminando y quiero agradecer muchísimo a los participantes y a los panelistas por esta interesante charla. El día de hoy hemos cumplido ya un evento más, un encuentro más de CXO Forum. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esta presentación queda, como las otras, queda grabada en nuestro sistema, en nuestra página web, y puede ser consultada después de un par de días. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes e invitarlos para que no se pierdan nuestros siguientes CXO Talks que se hacen pues todos los jueves, como es nuestra costumbre. No sé si con esto, Eduardo, ¿quieres complementar para cerrar o simplemente ya cerramos, Eduardo? Hola, Jaime. No, una buena charla. Yo lo que le diría más bien a cada uno de los expositores que dieran su cierre con un resumen de lo que vieron y de lo que hablaron para que puedan terminar de configurar la idea que tienen para el día de hoy. Podemos comenzar con François para que haga el cierre. Sí, gracias. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Efectivamente, el tema de identidad digital es un tema bastante sensible porque toca a la data del ciudadano. Lo que le puedo invitar es ir googleando sobre un ejemplo a nivel de Latinoamérica, que es el sistema de identidad digital del gobierno de Argentina, que ha permitido de crear efectivamente una plataforma única de identidad digital al servicio del ciudadano, tanto para las empresas públicas que privadas, que integra una serie de elementos interesantes y con plataforma en la cual VU ha podido participar. Entonces, eso es alrededor de la RENAPER, el Registro Nacional de las Personas en Argentina, y el sistema se llama Sistema de Identidad Digital. Es un ejemplo adentro de otros, pero que funciona desde hace 3 años y que está utilizado por más de 10, 15 millones de usuarios ahora. Y gracias de nuevo. Gracias, François. El doctor César. Ana. Ok, muchas gracias en realidad por el tiempo que nos han dedicado. En realidad comparto muchas de las ideas de François en cuanto que definitivamente el enrolamiento es una parte importante en la cual se debe combinar cada vez más elementos que permitan identificar apropiadamente a las personas, y definitivamente un panel de control se vuelve muy necesario porque en realidad los ambientes son múltiples. Hoy por hoy, en realidad el uso del celular es, pero ya muy universal. Durante la pandemia, muchos de nuestros usuarios pidieron que la
el certificado de firma se colocara en su celular porque iban a facturar desde sus celulares, ¿ya? Incluso gente que necesitó bastante soporte porque nunca habían pensado que iban a necesitar facturar electrónicamente, lo hicieron porque tenían que cambiar su forma de hacer. Y puede ser que ahora tengan la facturación en su máquina física, interactuando con su ERP que está físicamente en su data center, y probablemente tenga un respaldo en la nube, en una nube externa. Entonces, en realidad, todas esas combinaciones abren muchos puertos inseguros, ¿ya? Y definitivamente tienes que controlarlos, ¿no? Porque hay múltiples accesos, múltiples clientes, múltiples usuarios, múltiples contratistas. Entonces, sí, verdaderamente tienes que tener algo centralizado para poder manejar todo eso. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Y sí, como decía François, la parte de seguridad tiene que ser el rey en este momento de las decisiones. Bueno, César Buitrago, termina. Gracias Eduardo, y gracias a todos. Muchas gracias por este espacio. Yo también quiero terminar, creo que sobre la misma línea de la complejidad de lo que significa una identidad, que también estoy de acuerdo en que sumar más aspectos para controlar y darle el valor a una identidad, el valor que de verdad se merece, es muy adecuado. Y de hecho quiero volver a hacer énfasis en esa carrera, que no debería ser una carrera, de desarrollar, de tener nuevas aplicaciones, de habilitar nuevos procesos, probablemente muy ventajosos, o que le van a dar muchas ventajas a las organizaciones, y que la seguridad se vaya como ajustando. Mi conclusión sería: si hay nuevos desarrollos, si definitivamente hay ampliación de lo que ya se tiene, no veamos la seguridad como un parche o como una pieza que después se puede poner, sino veamos la seguridad, y sobre todo la seguridad de las identidades, un pilar fundamental que está al ladito del pilar de arquitectura, de rendimiento, de disponibilidad, que sin ese no se podría continuar. Y por ende, digamos, puede que esa aceleración digital de la cual estamos hablando hoy todos los días no sea tan rápida, pero seguramente vamos a llegar a donde vamos a llegar con un buen control, un buen panel de control, con menos riesgos de todo eso tan grave que está ocurriendo hasta hoy, y posiblemente con la probabilidad mucho menor de tener que desarrollar todo desde un principio, porque no se consideró desde un principio lo importante que es el tema de seguridad y de control de identidades. Muchísimas gracias a todos por su espacio. Gracias, César, totalmente de acuerdo. Bueno, y a todos los gente, gracias por haber acompañado en el día de hoy, y los esperamos entonces el próximo jueves con otra de nuestras charlas que va a tratar sobre la parte de analítica, sobre modelos predictivos, sobre cómo usarlos de la mejor forma y cómo sacarle el máximo provecho. Entonces están cordialmente invitados para el próximo jueves. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.